Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Sería injusto quitarle a la tormenta Franklin su condición de primera noticia durante algunos días entre nosotros. Nos sobresaltamos de tal modo que el mapa de la isla toda apareció en rojo, porque la tormenta Franklin siguió un curso raro en el Caribe central. Se paró o la paró algún fenómeno sobre el norte de Colombia. Venía a poca velocidad, giraba extrañamente y de repente se esperaba, no de repente, subió hacia el norte. Claro, teníamos la gran ventaja del Himalaya del Caribe, nuestra cordillera amada, la cordillera central. Y se fue. Se fue hacia el Atlántico, se está reorganizando en el Atlántico, se dice que es posible que termine siendo huracán, pero entre nosotros podríamos decir, con el campesino nuestro, sobre todo el de antes, que era muy sabio y perspicaz, el agua paga sus daños. Hizo daños a infraestructuras diversas. Afortunadamente, las pérdidas de vida fueron mínimas. No creo que fueran alarmantes. Pero llenó las presas, todas que estaban muy bajas, y llovió en el Cibao, llovió en el sur se pasó un poco la lluvia y los daños, según se reportan, fueron severos, pero finalmente el agua que quedaba sobre la tierra era una bendición. Habíamos pasado por un tiempo muy complejo, muy peligroso de sequía. El cambio climático es una realidad. Ya uno no puede calcular, me voy a bañar en el primer baño, en el primer aguacero de mayo, porque da suerte, según se decían antes. No. Mayo se fue seco, agosto vino con agua. Hay una reversión en el clima, está medio alienado el clima. Y estamos, gracias al apoyo de los medios científicos, los satélites y las nuevas mediciones de los centros de observación, se toma mucho más información con las redes, especialmente. El de Jean Suriel resulta muy confiable, muy explicativo. Pasó Franklin, se fue Franklin. Pero hay que observar algo que yo he sostenido muchas veces como otro peligro. Las noticias entre nosotros pasan con más velocidad que Franklin, la tormenta. Se van. Eso ha llegado a ser tan peligroso que incluso grandes maldades que se han cometido en perjuicio del pueblo, sus autores, especialmente los intelectuales, autores intelectuales, para decirlo con propiedad, están confiados en que en unos días eso pasa, no importa la gravedad de los hechos. Eso yo lo he considerado siempre peligroso,
porque es una manera de contribuir a la indefensión del pueblo. El pueblo en general, de buena índole, generoso, muy indefenso, lo adormecen. Pasó una cosa grave, sí, pero pasó. Ya no es grave. No. Una de las misiones de este programa desde el principio del 1988 ha sido justamente la de retener los hechos, comentarlos y llevarlos de nuevo al aprecio público. Es decir, contribuir a la defensa de la percepción del pueblo. La noticia fue tremenda, tremenda. San Cristóbal nos llenó de pena y luto aquella desgracia. 33 vidas perdidas, más de 60 heridos y quemados. Un espanto. Y el país reaccionó muy bien, se sobrecogió, fue solidario con San Cristóbal, con su pueblo. Se han ido yendo los días. Viene la tormenta Franklin, otras tormentas de otros litorales, ya de otra índole, como que borran lo ocurrido. Y esa noticia de la gran desgracia de San Cristóbal no se puede borrar. Primero porque hubo una tara en la información de las causas posibles de esa explosión. Dije, y lo repito, son malas las conjeturas, peores los rumores, porque deforman la verdad, no la dejan caminar. Aguantemos los días, veremos. Yo hasta llegué a pedir que el gobierno buscara con el Estado de Nueva York el auxilio de sus análisis expertos de bomberos que tienen que ver con explosiones sucedidas de incendio. Todo después de la enorme desgracia que fuera en el 2001, el derribamiento de las Torres Gemelas, en el cual murieran más de 300 bomberos norteamericanos. Sugerí, busquen informes técnicos de alto nivel para que eso no se esfume ni quede en la sombra. Hay que aclarar qué pasó ahí. Hubo una noticia que a mí me interesó y lo que voy a hacer es leerla. En un periódico digital se dijo: las autoridades de San Cristóbal contemplaban construir un parqueo municipal en el área donde ocurría la trágica explosión, con capacidad para 291 plazas de estacionamiento, a un costo de alrededor 700 millones, y justamente moviendo los escombros para preparar el terreno, se produjo la explosión. Seguía la información. Una invitación cursada por el Cabildo expresa textualmente: el ayuntamiento del municipio de San Cristóbal tiene a bien invitarle al inicio de los trabajos de construcción del parqueo que será levantado en los terrenos del antiguo mercado de la calle Padre Ayala.
La actividad contará con la asistencia de Delignia Ascensión Burgos, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, y otros funcionarios y personalidades de la provincia. Martes 15 de agosto de 2023, a las 10 horas de la mañana, Antiguo Mercado de la calle Padre Ayala. Esperamos contar con tu puntual asistencia. Y decía más, la información. La instalación contaría con baños, accesibilidad universal, ascensores, escaleras y rampas peatonales, señalización vertical y horizontal y un moderno sistema de monitoreo por sensores con servicio 24 horas de 7 días a la semana, integrado al Sistema Nacional de Emergencia 911. Adicionalmente, tendría servicio de vale parking, lavado de vehículos, estaciones de carga para vehículos eléctricos, mecánica básica, cajeros automáticos y un piso multiuso que sería utilizado para el alquiler de vehículos para eventos. A mí la noticia, muy pormenorizada, muy precisa, indicando las características de la obra, 700 millones de pesos. Pero me llamó más la atención el hecho de que el ministro de Obras Públicas, y luego se vio que el ministro de Industria y Comercio, estarían propiamente presidiendo la ceremonia de la iniciación del parqueo, el primer Picasso que se llama regularmente. Me pregunté, ¿sería posible pensar que el presidente Abinader, ante una obra de esa importancia, estaría ausente? Él, que va muy empeñado a todas las inauguraciones, a los primeros Picassos, y demuestra que tiene interés en las cosas que se están emprendiendo o se han emprendido. ¿Dejaría de ir a San Cristóbal? Mi primera inferencia fue no. Cuando decía otras personalidades de la provincia, yo pensé otras personalidades de la República, porque no era un chimichurri lo que se iba a inaugurar, era una obra moderna y costosa en su gobierno. Ahora bien, se produjo cuando removían los escombros que parece que había en el lugar, que estaba medio abandonado, porque al decir de sus dueñas nominales, 3 jóvenes, que desde el 2003 figuran en el registro mercantil como dueñas de esa empresa, apellido Vidal. Ellas dijeron que ahí no se estaba haciendo nada, ni se estaba trabajando, que lo que había era sacando cosas, para darle paso a lo que vendría. Es decir, el acto del día siguiente. ¿Qué pudo pasar? Hubo un hecho que estremeció al mundo en Indianápolis. Timothy McVeigh, un ex marine, tipo de fuerzas especiales de la infantería de marina, sí, él creo que era, aparcó su camioneta frente a un edificio de 8 plantas que servía de albergue para niños cuyos padres estaban trabajando, una especie de
protección al trabajo de los padres y cuidado de los niños. Este bárbaro, este monstruo, estaciona su camioneta frente al edificio y se va. Vuela el edificio y mueren, además de los 204 niños, no sé cuántos. Un hecho espantoso. El espanto fue tal que recuerdo la frialdad de aquel hombre joven, apuesto, un tipo presentable, como casi un artista de cine. No respondió nada nunca, no habló. Admitió cuando lo apresaron que él fue. ¿Qué utilizó? Abono químico, parece que mezclado con C4. Oh Dios. No sé qué combinaciones diabólicas se hacen entre pólvora de dinamita, C4 y el abono. Produce una explosión horrible. La de San Cristóbal fue horrible. Yo insisto en que pudo ser un hecho voluntario intencional, gravísimo. Pudo ser. Habría que explorar las causas posibles de que aparecieran monstruos deformados por la ira, por el rencor, por la ambición, por lo que fuera, para producir un hecho de esa naturaleza. Vamos a suponer que el presidente Abinader no fuera. Si esa explosión se produce al día siguiente, como quiera, era bestial por la cantidad de pérdidas, de bajas que produjo, pero habría ministros del gobierno. Yo dije, ay Dios, el crimen, como el diablo, nunca duerme. Aquí hay algo, aquí hay gato entre macutos, como dice el pueblo. Esto no es sencillo. Es previsible que la torpeza o la impericia de quienes pudieron manejar un atentado quizás no tenían conciencia de la magnitud del mismo. Pero evidentemente, por lo que fuera, el hecho de que explosionara el lugar donde horas antes de una inauguración, de un principio de construcción de un parqueo municipal, con la presencia de miembros del gobierno y eventualmente del presidente, abre una interrogante terrible en la investigación. ¿Acaso pudo ser que se estuvieran colocando algunas cargas de C4, situándolas o de dinamita o de abono mezclado, como el de Indianápolis? Y por error o torpeza explosionó un día antes, cuando se montaba el ceremonial para el inicio del parqueo. ¿Cuáles podrían ser motivos tan siniestros? Estamos viviendo un tiempo en que una cosa así se podría dar. Los tiempos mundiales son peores. Hemos visto cosas todavía peores en otras latitudes. Entre nosotros no hay por qué excluir lo peor, porque han pasado cosas serias, graves. Yo insisto mucho en lo que planteé en el programa pasado, cuando leía este libro magnífico de Joan Grillo, inglés,
el narco en el corazón de la insurgencia criminal mexicana. Un testimonio. El libro es formidable y va explicando cómo la estructura del sicariato mexicano ha tenido modificaciones y ya hay muchos de sus hechos que están destinados al control territorial, a desestabilizar gobiernos estatales y eventualmente al propio gobierno central. Han comprometido a México gravemente porque se han producido hechos espantosos. Bueno, basta citar el caso de los 44 adolescentes en una guagua saliendo del Liceo Lucio Cabaña. Se desaparecieron. Y no aparece quién, que es un general del ejército, que es un capo, que en definitiva un misterio enorme. En un tiempo en que están ocurriendo cosas de esa naturaleza, ¿por qué excluirnos nosotros de esos peligros? Este gobierno, he dicho otras veces, posiblemente esté siendo desestabilizado tanto desde afuera como con ingredientes perversos de adentro. La presencia de este presidente no satisface, para decirlo en forma benigna, las aspiraciones de sectores muy peligrosos que han sido de un modo u otro tocados por medidas del presidente Abinader. Por ejemplo, la declaración del Ministerio Público Independiente y dejar que 2 mujeres y un joven abogado asumieran un papel sensacional en la investigación del robo y del saqueo enorme a que fue sometida la República. No es un hecho cualquiera. Que ahora, por cierto, hemos estado viendo, y esta es parte de la preocupación global que tengo, lo que han hecho con el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Dios mío, una corte ha determinado, creo que miércoles y jueves, atender sus asuntos profesionales. Hay muchos que han sido acusados por hechos tan graves, gravísimos, como los de ese procurador, que están en sus casas bajo arresto domiciliario, aunque con grilletes simbólicos. Pero gente que manejó miles de millones en operaciones horribles, que el país se estremeció cuando aparecieron las pruebas y comenzó a verse todo lo que había ocurrido. Esa corte evidentemente no tuvo conciencia de la significación de su decisión. Claro, en brazos del Código Procesal Penal, que no me canso de repetir, el Código de los Delincuentes, un código de ultragarantía para los delincuentes. Pero la mayor víctima de ese código es el pueblo, porque el crimen está en la calle, impune, insolente, dominante, y el pueblo está encerrado, sobrecogido, con temor, perdida su seguridad personal y colectiva.
¿De dónde vienen esos fallos? ¿A dónde van? En la percepción pública, ¿qué es lo que se está viendo? Bueno, ese grupo de salteadores hicieron horrores desde distintas aristas del quehacer público. Va a salir liberado por algún hecho. Ya se están dando muestras. Y si hay un ministerio público indómito, desafiante, serio, respetable, vamos a ver cómo se exploran caminos de fallos. Ya se notan incluso entre algunas jurisdicciones y el Ministerio Público tensiones severas alrededor de esos casos. Yo oí a una fiscal, la señora Auraluz García de la Vega, en una entrevista. Y realmente pensé, caramba, no solo son Miriam Germán y Jenny Berenice Reynoso las heroínas de esta cruzada, esta joven fiscal serena, valerosa, hablando de un expediente grave que viene de tiempo y se está paliando, que incluso tiene implicaciones institucionales delicadísimas, porque una de las imputadas es diputada al Congreso Nacional. Y pienso, ¿cómo se desestabiliza un gobierno? ¿Cómo se desalienta una decisión de ir a una reelección de un joven presidente que de un modo u otro ha propiciado escenarios adversos a esos intereses terribles del saqueo de la República? De muchas maneras. Pero no lo hacen porque son gente reconocida como gente de bien en la política, hasta que comenzaron a aparecer las afrentas de sus robos. Pero llegar a explosionar, no. Pero el narco sí. El narco internacional. Porque ese no le ha ido bien. Ese ha tenido dificultades. Y han aumentado los niveles de incautación, de confiscación, de procesos abiertos, de muchos de ellos, algunos de los cuales a distancia se han permitido amenazar de muerte a la Procuradora General de la República. Óigame, al país esas cosas no se le pueden ocultar. Ocultarlas es un crimen. Al país hay que mantenerlo alerta y atento a la peligrosidad de esas implicaciones. Yo diría, los juicios deben ser televisados. Los jueces tienen facultad para hacerlo. Televisado a fin de que el gran jurado de la nación, que está por encima de los terceros imparciales, de los jueces inmediatos del caso, sea el que fije su atención para determinar la seriedad de los cargos y la necesidad de los castigos condignos, a fin de vencer la impunidad y la opulencia criminosa que se ha vuelto contra la paz de la República. San Cristóbal hay que ponerle atención. No fue un simple dato, no fue un acaso. No, era que ahí se trabajaba con químicos y los químicos actuaron. ¡Ay, qué bonito, qué exacto los químicos! 15, 12 horas antes de producirse la reunión que se iba a producir,
Qué bonito el cuento, ¿no? Habría que hacer uno distinto para poder ponerle atención. Siempre un cuento, porque esas explicaciones se prestan mucho a las murmuraciones y a las invectivas y los análisis descarriados, cada quien con su agenda. Yo he dicho que esos casos de terrorismo, porque fue un hecho terrorista a mi juicio, ya, esa es mi convicción. Podría estar equivocado, pero es mi convicción. Hubo un principio terrorista gravísimo que sobrepasó las expectativas de sus propios autores, es lo que pienso. Tal vez no se lo imaginaron tan grave y destructivo. Se les fue de la mano, de algún modo, pero se produjo el efecto. Ahora bien, ¿qué ocurre con esos hechos, como con los magnicidios? Que cuando se preparan y se ponen en movimiento los actos técnicamente llamados actos preparatorios, si se descubre a tiempo y se le impide, no pasan a ser preocupación de la sociedad. Yo he puesto los casos míos. Las dinamitas, 16 cartuchos, en la maleta de un capo, con fotos del portón de mi casa, todo mostrado, traído a las pruebas por la Procuraduría General de la República. Pero eso pasó, eso es Vincho Castillo especulando y diciendo, quizás buscando notoriedad. Si hubiese explosionado mi vivienda y las viviendas aledañas, entonces hubiese sido noticia. Eso me recuerda cuando apresaron a Florián, en el tiempo en que el doctor Balaguer había designado al general Enrique Pérez y Pérez, jefe de la Policía Nacional. Días después ya era apresado. Un coronel muy importante entonces me fue a ver para decirme, tenga cuidado, porque esa gente está pensando lo peor. Incluso habló y dijo, cuando mi gobierno llegue a poder, ese que está ahí, refiriéndose al general Pérez y Pérez, se va también. Habló con cierto desprecio. Pero hubo algo que me llamó la atención mucho. Cuando fueron a darle la información al presidente Balaguer de que eso había ocurrido, lo del Canal 9, lo de los 2 colombianos alojados en el camerino de Pololo, en el pasillo del Canal 9, Florián con radio en mano, que yo conté en el pasado programa. El presidente Balaguer dijo, como reacción a la información que le dieran de que eso había ocurrido, pero es que son unos locos y ellos creen que un hecho así va a permitir elecciones. ¿Creyeron eso? Oigan, la reacción de un jefe de Estado, de saber profundo, de gran experiencia, y se produce un hecho así, se va a destartalar todo. ¿Quién va a hablar de elecciones? Bien, a propósito de elecciones, muchos amigos me han estado insistiendo, doctor, ¿cuál es su posición? Porque ahora se ha hecho una alianza entre la Fuerza del Pueblo y el
Partido de la Liberación Dominicana, porque algunos dicen que es la reunificación gloriosa de la familia bochista. Hay que hacer en política lo que se puede y lo que convenga, no importan los escrúpulos ni las razones éticas que existan, ni los antecedentes de persecuciones perversas. No, no, no. Se llegó al acuerdo y eso va. ¿Y usted no ha fijado posición? No. No les he dicho a mis amigos, yo he fijado posición. No ahora solamente. Mi posición sobre situaciones muy parecidas, casi similares, en cuanto a mí concierne, estuvieron explicadas en televisión en la respuesta. Leí 2 cartas, una de Miami, Joaquín Balaguer, al doctor Marino Vinicio Castillo, y una de al día siguiente de respuesta. En la primera, aquel decía que yo había hecho, la defensa del partido, y lo comentaba en los grupos que le acompañaban. Él lo hizo todo, él se lo echó el partido al hombro, el Partido Reformista. Que venga. Y yo respondiéndole, no. Con esa compañía que usted está, yo no voy. No voy. Y me puse a ver mi línea de conducta ante una decisión. 18 de mayo de 1979. Miren el papel amarillento. ¿Tiene cuánto? 43 años. Yo explicaba, transcribiendo esas 2 cartas, por qué no aceptaba la invitación de ir a hacerme cargo, a codirigir en cierto modo el Partido Reformista. Si mis posiciones de entonces eran tan rígidas como para decirle a alguien de mi gran afecto de siempre, como el doctor Joaquín Balaguer, no. Yo no he creído nunca en usted como presidente. Yo he querido de usted el Balaguer Historia. Algo muy parecido me ocurrió luego al cabo del tiempo con el doctor Leonel Fernández. Es más, en mi conferencia a la Nación y los partidos del 95, cuando propuse su candidatura, el primero en proponerla, en 15 de agosto de 1995, ya habíamos sido candidatos, él a la vicepresidencia por el partido junto a don Juan, y yo candidato a senador por el Partido de la Liberación Dominicana. A raíz de eso, yo fijé claramente mis posiciones en las alianzas sucesivas. Cuando escribimos por qué nos íbamos del gobierno de Danilo Medina, porque habíamos advertido la venta estrafalaria, vergonzosa de la soberanía de la República y el peligro de su independencia a cambio de permanecer, porque eran obvios los desórdenes que finalmente se comprobaron con los juicios abiertos. Fijé mis posiciones. Y ahora, al producirse este hecho, me siento en el deber de decir, no fijo mi posición hoy. Mi posición sobre esto ha sido siempre permanente. No he atendido a las ventajas, a las conveniencias. Cuando vi en la televisión a Félix Bautista abrazándose con los dirigentes del PLD, me dije, Dios mío, está como diciéndole a Danilo, misión cumplida, aquí te lo traigo.
a Leonel Fernández. Aquí te lo traigo. No se pudo destrozar con Quirino cuando lo intentaron. Pues mira, aquí se lo traigo, mansito. Y encontré aliados dentro de su grupo de asesores. Y se felicitaban. Y así entra Leonel Fernández en una etapa muy delicada, en que parece contenerse el crecimiento de su prestigio histórico. Porque la gente llegó a entender cuando Leonel salió a fundar la Fuerza del Pueblo. Esta es una versión. Este sí es un gesto de la familia bochista. Bosch, la intransigencia sagrada de Bosch, salvó a la República de muchas cosas. No transigía con lo indebido. Y se expuso incluso al vituperio y al ridículo con los 17,000 votos que sacó en su primera elección como candidato del Partido de Liberación Dominicana, y después la multiplicó por 10 y después la multiplicó por 2 y finalmente el 90 se vio ya ganador, como lo percibió la República. Don Juan aparecía en el gesto de Leonel. Oyendo una hija mía me puso a oír lo que yo había dicho en Mao sobre la necesidad de que se fuera Leonel del Partido de la Liberación, horas antes de este irse. Y por qué debía repetir la hidalguía y la intransigencia respetable de Juan Bosch, que se fue del PRD y no miró para atrás. Ahora no, ahora sí, no, porque febrero se combinan y salen, y después mayo nos comprometemos desde ahora a que el que quede en tercera, pues, Dios mío, como si la traición y la envidia y el odio pudieran desaparecer así por así. Están ahí. Es más, yo sostengo que tanto Leonel Fernández como el propio presidente de la República son objetivos de rencores inmensos, de gente poderosa, gente en la política que no perdona su tragedia personal y familiar, Danilo Medina, y de su familia política, que ahora se dice que los que están en Najayo también son de la familia bochista, porque es el mismo ADN. Dios mío, cuántas exageraciones y torpezas. Lo siento, lo volverán a traicionar. Lo quieren fuera de su prestigio histórico y fuera del poder y la participación política para siempre. Lo que no pudieron alcanzar manipulando aquel expediente terrible de Quirino, lo han emprendido para hacerlo desde adentro. Y desgraciadamente, él tomó la decisión de ese camino. Claro, digo desgraciadamente en cuanto a que nosotros, como partido, yo como persona, mi familia, desgraciadamente, sin retirarle el afecto personal que le tenemos, políticamente no podemos acompañarle en esa triste aventura de poder. Yo creo que el país merece otra cosa. El país ha hecho presidente de la República 3 veces a Leonel Fernández.
con votación superior al 50% en primera vuelta. Dar esa marcha atrás, sentarse y dejarse conducir y dejarse seducir por lo peor, porque lo peor no es el que sea el más votado, ¿no? Lo peor es que está en listas delicadas de la persecución mundial, que Estados Unidos emprende en base a una ley por los problemas de Haití, el uso de los fondos de Haití, el presidente Preval y esas cosas. Es muy delicado el asunto. Pero es su derecho. Y yo lo que he dicho, mi posición es ausentarme de la reyerta electoral, dejar que se produzcan esos hechos y no comentarlos en demasía, porque eso me restaría concentración para tratar el otro y verdadero tema de la nación, sus peligros inmensos frente al trastorno insuperable de Haití. Ahora resulta que los kenianos, es decir, el gobierno de Kenia, manda una delegación y le dicen a los haitianos, no, pero nosotros no vinimos a desarmar las pandillas, ¿no? Nosotros vinimos a sobreasegurar las infraestructuras vitales, hospitales, aeropuertos, es decir, donde se asienta el gobierno, que esté en manos de la pandilla, eso sí, pero de ahí no pasamos. El Consejo de Seguridad por reunirse, el de inseguridad, como yo llamo. Pero no se sabe cómo están las cartas en la manga de China y Rusia para autorizar una intervención, para legitimar una intervención bajo palio de ONU. Tienen poder de veto. Y sigue cultivándose la idea de que puede sobrevenir una metamorfosis de las pandillas para hacerse las guerrillas de liberación que dieran paso a la posibilidad de una segunda república democrática del socialismo del siglo XXI en el área del Caribe, en América. El país está puesto en ese asador. Lo están enganchando bien para que cuando se le queme de verdad y finalmente no tenga posibilidades de reaccionar con eficacia. La unidad que se precisa para combatir esos peligros no sale jamás del silencio imperdonable del quehacer político, tanto del poder del gobierno con sus ministros comprometidos en la traición, haciendo burla de las prédicas presidenciales, como desde la oposición, con un Leonel Fernández sentado en la misma mesa de esos grupos que le persiguieran, de esos grupos que saquearan las arcas nacionales, de esos grupos impenitentes que quisieran verle muerto antes de volver a poder. Por eso dije, atención a lo de San Cristóbal, porque hay gente que tiene la teoría de que lo único que puede salvar a esos grupos tan poderosos del brazo final del castigo penal, si se hacen públicas las audiencias, es un desorden general. Es desestabilizar a la República, matar su paz y su orden relativo para dar paso a todas esas calamidades enormes que después terminan en la amnistía. Pero había que dar esta amnistía social y política previa.
Ya vemos a Jean Alain en su oficina, por obra de jueces, no del Ministerio Público, y veremos otras cosas más escandalosas a corto plazo. Pero bien, vuelvo al final del programa a repetir, mis posiciones son conocidas desde hace 44 años. Si de algo me enorgullezco, es de haber podido sostenerlas. Incluso con la eficacia de resultar decisivo en la formación del Frente Patriótico. En eso que se dio en la sucesión de Bosch y Balaguer, alzando el brazo de Leonel Fernández, en la esperanza de que se pudieran seguir produciendo cosas positivas para la preservación de la integridad de la independencia nacional, cosa que desgraciadamente no ha ocurrido. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal a las 11 de la mañana en nuestra versión central, canales 33, Claro, 3 Cable, en nuestra versión central, que Teleimpacto así lo hará domingo a las 12 y a las 9 de la noche y a las 7 de la mañana de lunes, que estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo, después de nuestra versión central por Supercanal. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en otra entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.